el pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar una vez más delante de Él y de ustedes. Hoy, 28 de agosto de 2022, mandamos unos saludos a toda la Iglesia Cristo el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios aquí en Tuxtla y para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Es una oportunidad más que Dios nos da de poder traer este hermoso mensaje que le hemos puesto por título La gracia de Cristo. Anteriormente hablamos sobre la gracia salvadora, pero hoy quiero, pues aunque no vamos a hablar de la salvación, quiero hablar sobre esa virtud del Señor Jesucristo. Y para eso voy a leer en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, que a la letra dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando hablamos de ese don, de esa gracia, ¿qué es gracia? La palabra gracia es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, y se refiere principalmente al poder habilitador y la sanación espiritual que Cristo ofrece por medio de su misericordia y de su amor que ha dado Dios en la cruz del Calvario. Eso es lo que es la palabra gracia en la palabra del Señor. Si habláramos del don de Dios, que es un don de Dios, la gracia de Dios, pudiésemos hablar entonces que esa gracia bendita del Señor es exhibida para la humanidad, según 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y capítulo 15, versículo 10, de el poder de los hombres para el servicio, según el don de Dios, la gracia de Dios. También es la que capacita a los hombres para poder ser una vida o llevar una vida sencilla delante de Dios.
Y también puede ser hecha para ser útiles, ¿no? En esa virtud, en esa habilidad. En cambio, la gracia de Cristo nos muestra algo muy diferente desde cuando su niñez es exhibida, desde cuando Él empieza a crecer. Lo que podemos leer entonces nosotros allá en Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 40, encontramos relacionado de cómo Jesús venía creciendo en esa gracia divina, en esa gracia bendita que Dios había puesto en su Hijo. Dice el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Hay algunos aspectos que no voy a explicar, pero sí quiero subrayar. Dice, y el niño crecía y se fortalecía. Iba creciendo en estatura, pero también se fortalecía como niño. Y se llenaba de sabiduría. Conocía mucho, tenía mucha sabiduría, conocimiento, y la gracia de Dios era sobre él. Pero vea lo que dice el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Porque pedía la gracia divina de Dios. Cuando hablamos de la gracia divina de Dios, es aquella virtud que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para que nosotros hablemos, prediquemos y podamos llevar esa palabra del Señor sin lastimar a las gentes. Claro, cuando la palabra llega como tiene que llegar, pues es cortante como espada de dos filos, y entonces muchas veces nos daña. ¿Por qué? Porque a nuestros principios o a nuestras costumbres o a la formación que nosotros recibimos de acuerdo a la capacidad que nuestros padres nos enseñaron, entendemos que una palabra del Señor nos exhorta y nos hiere porque va en contra de nuestros principios. Hoy quiero pues solamente hablar de esa gracia que manaba del Señor Jesucristo. Donde quiera que Él iba, donde quiera que Él hablaba, era aceptada su palabra como tal, tiene que ser hoy en día. Es lo que dice la palabra del Señor. Allí en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 17, hay algo impresionante de que muchas veces nosotros, los que predicamos, nos encontramos en un dilema porque no entendemos muchas veces esa habilidad que Cristo tenía y que ha puesto en nosotros. En el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 17, lee de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero leerlo de nuevo. Usted que tiene su Biblia y pueda entender, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso dice, por gracia sois salvos. Y dice el verso 9, este es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando entendemos esta palabra, entonces no podemos hablar como habló cierta persona que un día mi cuñado me llevó allá por el año de 1977 a esa congregación, es una secta, y me dijo, gracias solo los payasos. Son gente que no han entendido el nuevo nacimiento, que nunca han experimentado lo que nosotros los cristianos experimentamos cuando hemos creído en aquel que nos dio ese regalo, porque es lo que significa ese regalo, ese don que Dios nos dio, es creer en Jesús, esa gracia divina que Él vino a demostrar por amor en la cruz del Calvario. Así que Dios no es un payaso ciertamente, ni vino a conquistar a la gente aquí para que se llene su iglesia por dádivas o por beneficios personales o por hacer algunas payasadas. No.
Pudiésemos hablar entonces en esta hora que la palabra del Señor tiene muchos significados, pero la palabra es medicamento, es medicina para nuestra alma. Es la que nos conduce al cielo. Es la palabra de dos filos, más cortante que espada de dos filos, dice. Es aquella palabra que redarguye, es aquella palabra que sana, que exhorta, que da sabiduría. Es aquella palabra que nos lleva a tomar una decisión. Entonces, no es una gracia la virtud del Señor, es ese don maravilloso que Él trajo para nosotros. Y sigue diciendo la palabra del Señor, que esta palabra, que hablamos de la gracia de Cristo, es manifestada en una abnegación. En 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vuestros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿De qué? De esa gracia divina. Porque ya no conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a la salvación, se refiere al amor, a ese don precioso, a la sanidad, a la virtud divina que vino a través de su Espíritu Santo, para que conociésemos ese cambio que Él hizo en nosotros, de drogadictos, de borrachos, de adúlteros, de fornicarios, de idólatras, de mentirosos, de celosos y de todo aquello. Cambiase Él en nosotros una conducta diferente y nos cambió por dentro y por fuera. Por eso es que tenemos que vivir una santidad íntegra. Y cuando digo íntegra, estoy hablando de alma, cuerpo y espíritu, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Tenemos que guardar esa integridad de santidad a través de esa gracia que mora en nosotros como una virtud, como el don, como el regalo que Dios nos dio. Aquellos que hemos creído somos diferentes, somos otros hombres, otra mujer, otro niño, otro joven, otra señorita. Ya no somos el joven malcriado, la señorita renuente, ya no somos el hombre pecador, la mujer adúltera, ya no, somos personas diferentes que Dios ha cambiado en nosotros por esa gracia que Él derramó, ese don que mora en el Señor Jesucristo y que lo ha dado a través de su santa palabra y de su Espíritu Santo. Esa gracia entonces es suficiente para todas las necesidades humanas. Eso dice en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que es suficiente para todas las necesidades humanas. Muchas veces los hombres no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado. Y ahora sí cabe aquel dicho que dice, entre más tiene, más quiere. Y el apóstol Pablo aquí está hablando de un aguijón que tenía en su carne, que la Biblia no revela a ciencia cierta a qué se refiere. Muchos dicen que era a causa de sus ojos, otros en cuanto de su carne, algún otro aguijón de los deseos de la carne. Y en fin, nadie se va a poder poner en cuenta si no la Biblia nos habla claramente al respecto. Pero dice que tenía un aguijón y se lo había pedido más de 2 veces. Y el Señor le dice, Pablo, bástate mi gracia. A veces, si ya Dios nos ha dado algo que tenemos para vivir en este mundo, o para que podamos ser satisfechos de lo que pedimos a Dios, tenemos que conformarnos, no que seamos conformistas, sino que aceptar con benevolencia y con gratitud todo aquello que Dios nos da, y no podernos idolatrar, mucho menos materializarnos en este mundo. Hay gente que no le basta trabajar 8 horas en el día y trabaja 12 horas y hasta 24 horas porque no se sacia. Entre más tiene, más quiere.
y mucho menos que le dedique un tiempo para Dios y se atreven a decir, es que mi trabajo me lo impide y no puedo asistir a la iglesia porque si no trabajo no como. Un día dijo el Señor, mirad que las aves no trabajan y tienen sus nidos y comen, y las zorras están allá sin trabajar, pero ellos tienen sus guaridas. Mirad los lirios que se visten mejor que cualquiera ropa de este mundo y no hilan. Y muchas veces nosotros, ¿sabe por qué no nos alcanza el dinero? Porque lo mal administramos y porque no cumplimos con lo que a Dios le pertenece. Pero en fin, dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Es suficiente para todas las necesidades de la humanidad que los acecha. Antes de todo eso, está primero esa gracia divina, esa gracia que Cristo ha puesto en nosotros. Hay hombres en este mundo que no se sacian de lo que tienen. Ya son millonarios, pero quieren tener más y más. Y si tienen un vehículo, quieren tener 2. Y si tienen una vaca, quieren tener 5. Y si tienen un rancho, quieren tener más. Nunca se van a saciar. Pero Dios, a nosotros los cristianos, lo mucho o lo poco que tenemos que estar agradecidos y decir gracias, Señor, por esta gracia inefable. Esta gracia es otorgada al hombre. ¿Qué hombre? A los hombres pescadores. Otorgada a hombres pescadores. Vea lo que dice en 1 de Timoteo 1:12. Doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemos, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así que esta es por pecadores. Esta gracia está hecho y está otorgada para los pecadores. Pecadores. Dios ha tenido misericordia para usted, amigo, que es pecador. ¿Sabe que a veces cometemos un pecado, una falta, porque desconocemos? La palabra del Señor dice que pecado es que no hacemos lo bueno cuando sabemos hacerlo. Y el pecado se puede hacer por ignorancia o ya con conocimiento, con alevosía y ventaja. Hoy en día hay muchos creyentes que no se les puede llamar cristianos porque son creyentes, que conociendo la palabra del Señor y creyendo en Él, siguen viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación, porque la gracia de Cristo no ha llegado a ellos. Siguen robándole al Señor, conociendo a Dios, porque la gracia de Cristo no ha llegado a ellos. Les importa poco ir a la iglesia y antes de ir a la iglesia se van a otro lado, a un convivio, a un paseo o algo que los entretenga, porque vale más eso que ir a la iglesia, porque la gracia de Dios no está en ellos. No se meten en un ministerio porque no ha nacido en ellos esa virtud, porque antes que otra cosa están sus beneficios propios que involucrarse en un ministerio en la iglesia, porque la gracia de Dios no está en ellos. Pero cuando la gracia de Dios está en nosotros, entonces ya no podemos seguir fingiendo esa gracia divina, no la ley, porque no estamos en la ley mosaica, estamos en la gracia de Cristo. Y si nosotros seguimos cometiendo faltas, conociendo la palabra, entonces estamos pecando. Y cuando pecamos involuntariamente porque ignoramos esa gracia de la ley,
en Cristo, entonces Dios todavía sigue teniendo misericordia para con nosotros. Estos dos versículos me llenan, lo voy a leer de nuevo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, escúchelo, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No merecía yo el ministerio, pero Él me puso. ¿Por qué? Porque habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Yo no había creído, yo no había escuchado, no había nacido de nuevo, no había experimentado ese nuevo nacimiento. Y por eso yo hacía por ignorancia, perseguía en la iglesia, mataba a los cristianos, los metía en la cárcel, daba mi voto para que fueran ejecutados. Y aún así me atreví a salir de mi jurisdicción. Recibí cartas de los gobernantes para ir a otras jurisdicciones y perseguir a los cristianos, porque lo hacía en mi ignorancia. Yo era un simple creyente, dice Pablo, porque él dice, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia. Era un hombre que conocía la ley, era un hombre que sabía las escrituras más que cualquiera de los que me escuchan y de un servidor. Pero déjeme decirle, cuando él tuvo un encuentro camino a Damasco, se encontró con aquella luz resplandeciente que llegó hasta él y le cegó sus ojos. Conoció la gracia bendita de Jesucristo. Esa gracia que nos ha cambiado a nosotros. Esa gracia donde nos ha rescatado. Esa gracia que mora en aquellos que verdaderamente tenemos el temor de Dios y que no nos importa dejar cual sea y aún cancelar citas. Cuando hay un servicio en la iglesia, cuando hay algo que hacer en la iglesia, dejamos todo porque esa gracia mora, fluye, nos quema dentro de nosotros, en el alma, en el espíritu. Y no podemos dejar de ir a la iglesia, aún bajo los chorros de agua, cuando esté lloviendo, no nos impide nada ir a servirle al Señor, porque esa gracia está en nosotros. Hoy quiero pedirles a aquellos que conocen la palabra, vuélvanse al camino, a ese camino verdadero. Cristo les ama. Pecan conociendo la palabra, pecan sabiendo que está la palabra en sus corazones, en sus mentes, pero la han desobedecido porque viven en la carne, y viven en la carne porque no oran, porque no leen la Biblia, porque no ayunan, porque no dedican su tiempo a Dios. Por eso viven en la carne. Tienen que arrepentirse, pedirle perdón a Dios para que la gracia de Cristo reine en usted, reine en nosotros. Quiero tocar un último punto. Ojalá que esto le pueda ayudar. No estoy yo ofendiéndolo. Estoy hablando la palabra. Si se ofende, más vale un grito a tiempo que 1000 después. Por favor, obedezca la palabra. Usted que ya conoce a Cristo, usted que ya ha ido a la iglesia, pero que ahora no quiere nada con Dios porque ha pasado algo en su vida que según Dios no lo ayudó, no intervino, pero es porque usted anda mal. No es porque Cristo lo esté castigando, es que usted anda mal y va a ir de peor en mal. Y no se lo profetizo porque ya está profetizado en la palabra. Este último punto que quiero tocar, que esa gracia es la fuente de poder. Cuando estamos en esa gracia, estamos en la fuente del poder del Señor, porque estamos en la gracia de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Tú, pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate, que por la gracia, mire, que es la gracia del Señor Jesucristo, es la gracia que es en Cristo Jesús. Ojalá que usted pueda entender esta palabra. Esfuérzate. Hay cosas que te van a impedir. Lo quiero llevar en Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo 1. Hay algo que le va a ayudar y, ¿por qué no?, lo va a impresionar para que usted se esfuerce y regrese al camino que usted conoció. Ese camino es Jesucristo. Dice el versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y ahí termina la Biblia. Y dice amén. ¿Por qué es lo último? ¿Por qué termina diciendo la Biblia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vosotros? No está hablando solamente de una compañía, sino que dice, sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pero aquí está hablando para con la iglesia. Está hablando para aquellos que llevan esa gracia de Cristo en su vida, que llevan esa marca salvadora de amor, de bondad, de misericordia, de poder, de virtud. Esa gracia que Cristo demostró en la cruz del Calvario, dando ese amor tan grande, porque ciertamente lo dio por amor. Son dos cosas diferentes que dice San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una sola cosa, ese amor salvador. Pero el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por cómo demostró en esa gracia divina. Por eso la gracia de Dios es un don. La gracia de Dios es un regalo. La gracia de Dios es esto que leí en un principio. Quiero repetírselo. Amigo, hermano, que me estás escuchando, ¿crees tú que eres salvo? Te pregunto, ¿has practicado la gracia de Cristo, amando a tu prójimo, ayudando al pobre, al necesitado? ¿Has visitado a los encarcelados? ¿Has visitado a aquellos que, los huérfanos, las viudas, por ejemplo? ¿Has perdonado a los que te han ofendido? ¿Amas a tu enemigo? ¿Predicas la palabra? ¿Vives la palabra? ¿Cómo es tu testimonio en tu casa? A lo mejor has ofendido a tu vecino. Ve a pedirle perdón. A tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tu empleado. No porque seas el patrón no puedas pedir perdón, o porque seas padre no le puedas pedir perdón a tus hijos. Eso no, nada tiene que ver. El lugar que ocupas, con que te encuentras social o políticamente, debo decirte que seas quien seas, si has ofendido, ve, reconcíliate. Ve y haz obra de caridad. Refleja ese don que hay en ti. Sirve a Dios con el talento, con las virtudes que tú tienes. Sírvele a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. No puedes quedarte ahí. No puedes ahogarte en un vaso sin agua. Y aunque tenga agua, no te puedes ahogar en él. Salte de ese cajón, de ese círculo vicioso. Ve, sal de esas paredes, dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Tenemos que salir de ahí, de esas cadenas. Suelta esas cadenas en el nombre de Cristo. Si hay algo que te aprieta o que te apresa o que te detiene, porque vives en la carne, no puedes dejar un vicio, no puedes dejar la fornicación, no puedes dejar la pornografía, no puedes dejar la idolatría, la mentira, no puedes dejar la ociosidad, no puedes dejar de amar las cosas del mundo. Lo reprendo en el nombre de Cristo y ora, humíllate, ve a Cristo y pídele perdón. Dobla tus rodillas, inclina tu rostro, empieza a orar, clama a Dios, pídele perdón a Dios para que se refleje esa gracia y entonces puedas recibir la bendición del Señor. Cuando el Señor dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y entonces puedes decir amén. La palabra amén quiere decir así sea. Y entonces, deja que esa gracia, que es un don de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo Jesucristo, la palabra gracia, según se usa en las Sagradas Escrituras, cuando se refiere principalmente al poder habilitador y la sanación espiritual, la salvación que Cristo ha ofrecido por medio de su gran misericordia y de su amor inefable que Él demostró en la cruz del Calvario. ¿Entiendes ahora cuál es la gracia de Cristo? La gracia de Cristo está en ti. Si no lo tienes, tómalo, no la dejes ir. Te pido que lo abraces y lo aceptes como tu único Salvador. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque de antemano tú ya fuiste hecho para hacer buenas obras, pero Dios quiere que more en ti y reflejes esa gracia que Cristo te da y que demostró en la cruz del Calvario y estando con nosotros en persona y ahora en espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo. Voy a orar por ti, Padre que estás en los cielos. Te pido por las personas que nos escucharon hoy, por aquellos, Señor, que se creen maestros de la palabra. Te pido también por ese escatólogo, por ese teólogo, por ese que no se quiere salir de la hermenéutica o de la homilética, por ese predicador teológico que quizás lo ha confundido con la teología científica humana y no se salió de la teología cristocéntrica. Te pido y te suplico, Señor, que lo alcances. En vano serían tus palabras, tus prédicas elocuentes, si no llevas esa gracia de Cristo en tu vida. Amado predicador, amado evangelístico, maestros de institutos bíblicos y de cualquier academia, dejen a un lado esa filosofía, métanse en ese amor, practiquen lo que ya saben, llevando, ayudando a los pobres, a los necesitados, hablando de ese amor perdonador. Y si lo haces, bienaventurado eres. Pero si no lo haces, en vano será todo eso. Solamente serás símbolos resonantes. Pero si obras con la palabra del Señor, con hechos, Dios te va a recompensar y te va a bendecir. Que esa gracia divina refleje en ti a través de tus obras, a través de tus hechos. Dios te bendiga, amados. Si alguien recibió a Cristo como su Salvador, ahí aparece en la pantalla la dirección de la iglesia CDR, Cristo el Divino Redentor, del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Serás bienvenidos. Dios te bendiga. Si el Señor nos permite, nos vemos para el próximo domingo. Hasta pronto. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste